Hoy vamos a explorar un tema que es, cuanto menos, curioso: el miedo al éxito. Y para hacerlo, vamos a seguir las reflexiones de un autor, Matías, que se dio cuenta de que su verdadero obstáculo no era el fracaso, sino algo mucho más inesperado. Y aquí está, de entrada, la idea central. Esta frase del autor es reveladora. No era el miedo a caerse, no. Lo que lo paralizaba era el vértigo de subir. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que aquello que se supone que más anhelamos sea al mismo tiempo lo que más nos aterra? Y es súper interesante cómo lo desglosa. A ver, el fracaso era un lugar conocido, ¿sí? Era duro, obvio, pero era familiar, algo que se podía manejar. El éxito, en cambio, era otra cosa. Era vertiginoso, desorientador, una sensación completamente extraña para la que, parece, nadie nos prepara. Y bueno, esta sensación nos lleva directo a la primera parte de este recorrido, ese vértigo inexplicable. Porque claro, antes de que este miedo tuviera un nombre y apellido, era simplemente una lucha interna, una fuerza invisible que terminaba siempre en lo mismo: el autosabotaje. Matías describe un patrón que se repetía una y otra vez. Cada vez que estaba a punto de dar un gran paso, no importa si era un trabajo, una relación, un proyecto, aparecía esa sensación extraña, ese nudo en el estómago, y ¡puf!, la oportunidad se esfumaba. Y claro, para justificarlo, para que todo tuviera sentido, aparecían las excusas. Esas que, a ver, seguro que a más de uno le suenan. No era el momento adecuado. O, en realidad, no era para mí. O la clásica: bueno, ya vendrá otra oportunidad. Eran como un escudo, ¿no?, para no ver la verdadera razón. Pero entonces llega un momento de claridad, un momento de revelación. Y aquí es donde pasamos de la experiencia personal a la definición. Se trata, ni más ni menos, de ponerle nombre a ese monstruo invisible, porque este es el primer paso para poder enfrentarlo. Y aquí la tenemos, la definición textual. El miedo al éxito es esa extraña sensación de sabotearse justo cuando se está a punto de lograr algo. Es ese nudo en la garganta que aparece cuando las cosas, por fin, empiezan a ir bien. Es que el poder de nombrar las cosas es tremendo. Como lo descubrió el autor, en el instante en que pudo decir: esto que siento es miedo al éxito, esa fuerza abstracta y aterradora dejó de ser un monstruo invisible para convertirse en algo tangible, algo que se puede analizar, que se puede entender. Ok, esto nos lleva, lógicamente, a la siguiente pregunta. Si ya sabemos qué es, ahora la cuestión es: ¿por qué? ¿De dónde sale este miedo? Y el análisis nos muestra 4 raíces principales que explican este autosabotaje. Vamos a explorar la primera raíz, que se resume en una pregunta bastante desconcertante: ¿por qué el éxito puede sentirse tan incómodo? La respuesta, al parecer, tiene que ver con salir de un lugar que, aunque no sea perfecto, es lo que conocemos. Porque el éxito, por definición, nos saca de nuestra zona de confort. Y por más raro que suene, muchas veces nos sentimos más cómodos en la lucha, en el esfuerzo constante, la plenitud. El haber llegado puede desorientarnos. Y ahí surge la pregunta clave: ¿estamos realmente preparados para evitar eso que siempre hemos pedido? Pasemos a la segunda raíz, porque el éxito no llega solo, ¿verdad? Viene con un peso extra, y ese peso son las nuevas expectativas. Es que cuando se logra algo, de repente los demás, e incluso uno mismo, empiezan a esperar más. La presión por mantener ese nuevo estándar, o peor, por superarlo, puede volverse insoportable. Y a veces, de forma inconsciente, se prefiere no llegar a esa cima para no tener la obligación de quedarse ahí. La tercera causa es mucho más sutil y tiene que ver con la gente que nos rodea. ¿Cómo es posible que el éxito pueda llevar al aislamiento social? Parece que el crecimiento personal, a veces, tiene un costo en nuestras relaciones. Y esto es clave. El éxito propio puede incomodar a otros. El brillo de una persona puede, sin querer, iluminar las sombras de los demás. Y esto genera un miedo profundo a quedarse solo, a ser dejado de lado. Lo que lleva a que algunas personas, increíblemente, prefieran apagar su propia luz para no molestar. Y con esto llegamos a la cuarta y quizás la más profunda de todas las raíces de este miedo:
¿Qué pasa si, en el fondo, muy en el fondo, una persona siente que no merece tener éxito? Esta es la creencia central de no ser digno, de no merecerlo. Es esa voz interna que a veces se formó con mandatos familiares o sociales que nos susurra al oído: esto no es para vos, quédate en tu lugar. Y entonces avanzar se siente casi como una traición, y eso genera una culpa que nos frena en seco. Bien, después de analizar todas estas causas, la gran pregunta es: ¿y entonces? ¿Hay una salida? Bueno, el camino que se propone no es una fórmula mágica, sino un cambio de perspectiva, un enfoque filosófico que se resume en la idea de la actitud como libertad. Y esta cita brillante de Viktor Frankl es la pieza central de todo. Nos recuerda que nos pueden quitar todo, todo menos una cosa: la libertad de elegir nuestra actitud frente a lo que nos pasa. Y es justo en esa elección donde reside todo el poder para trascender el miedo. Y así llegamos a la conclusión práctica de este análisis. La solución no es una guerra para eliminar el miedo, sino más bien un proceso de aceptación y de acción consciente. Un proceso que podríamos llamar caminar junto al miedo. El camino a seguir, entonces, se puede resumir en estos 3 pasos. Primero, reconocer el miedo, no negarlo, no hacer como que no existe. Segundo, aceptar su presencia y tratar de entender qué mensaje nos trae. Y tercero, que es lo más importante, elegir dar un paso más hacia adelante, aún sintiendo el miedo. Entonces, la idea fundamental es esta: el miedo no va a desaparecer de un día para el otro, y quizás nunca lo haga del todo. Pero deja de tener el control, deja de gobernarnos cuando aprendemos a caminar con él, cuando deja de ser el que maneja y se convierte simplemente en un acompañante. Y para cerrar, queda una pregunta que nos deja la fuente, una reflexión poderosa para la introspección personal. ¿Qué voz interior todavía dice que uno no se merece aquello que desea? Identificar esa voz es quizás el verdadero comienzo del camino.